Bueno, entonces vamos con la segunda parte. Hasta ahora no hemos modificado nada todavía nuestro analizador. Entonces vamos, ¿cuál es nuestro objetivo? Va a ser desarrollar un graficador de funciones en el plano XY. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer alguna aplicación que nos permita... A ver, aquí vamos a tratar de dibujar. Estaba practicando un poco de dibujo. Por ejemplo, si tuviéramos un eje de coordenadas X y Y, ¿no? Hacer, si esto fuera por ejemplo Y y esto fuera X, hacer un graficador de funciones que nos dibuje este eje de coordenadas y podamos hacer la graficación, un programa que nos permita graficar funciones, cualquier función polinómica. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar una función polinómica? ¿Cómo podemos hacer un programa que nos permita hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si la función fuera una función f de x, que sé yo, igual a x elevado al cuadrado, donde está nuestro elevado, a ver si lo podemos sacar de aquí de nuestra expresión. Estamos usando para la potencia, estamos usando este símbolo, ¿no? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, x elevado al cuadrado más 1. Si esa fuera nuestra función, ¿cómo se grafica? Podemos graficar, obviamente, por el punto matemático, si es una parábola, identificando el tipo de función, ver dónde está el foco, en fin, ¿no? La inclinación de la parábola. Tiene su técnica en la matemática. Sin embargo, nosotros podemos hacer también una graficación por pintando puntos, ¿no? Podríamos hacernos, por ejemplo, una lista de valores en la cual podríamos colocar aquí, cuando un valor de x tenga tanto, cuánto será el valor de y, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, si x vale 0, ¿cuánto vale y? A ver, reemplazo 0 aquí, 0 al cuadrado es 0 más 1, y vale 1. Cuando x valga 1, ¿cuánto vale y? 1 al cuadrado es 1 más 1, y vale 2. Cuando x valga 2, ¿cuánto vale y? 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Entonces yo pinto esos puntos aquí. Cuando x valga 0, y vale 1, estamos hablando de este punto. Cuando x valga 1, y vale 2, estamos hablando de este punto. Cuando x valga 0, mejor dicho, pasa por aquí. El otro punto va a ser aquí. Cuando x valga 2, y vale 5, más o menos por acá, ¿no? Entonces vemos que aquí hay una gráfica. Y si ponemos negativos, por ejemplo, cuando x valga menos 2, ¿cuánto vale y? Menos 2 al cuadrado se hace 4 positivo más 1, 5. O sea que también pasa por aquí la parábola. Entonces podemos ver que la parábola está así, ¿no? Y si nosotros pintamos puntos muy seguidos, es decir, cuando x valga 0, cuando x valga 0,1, cuando x valga 0,2, voy a ir obteniendo los puntos en y también muy cercanos. Y por lo tanto voy a ir dibujando una gráfica. Bien, eso es lo que vamos a hacer entonces. Para eso, ¿qué necesitamos modificar a nuestro analizador de expresiones? Necesitamos modificar para que reconozca variables, principalmente la variable x, ¿no? Para que podamos hacer una función en x, es decir, como y igual a x elevado al cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que podamos hacer esta función, necesitamos modificar nuestro analyx y aumentarle el token variable. Hasta ahora tenemos los siguientes tokens.
tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, tenemos la potencia, tenemos paréntesis abierto, tenemos paréntesis cerrado y tenemos el token número. Entonces aquí tendríamos que aumentarle el token variable para que podamos escribir expresiones en este sentido con la variable x, y en eso hacer otro evaluar entonces, para que el evaluar nosotros le pasemos esta función. Por ejemplo, yo le puedo decir así, ¿no? Objeto función punto evaluar, y le pueda pasar esta cadena y le puedo decir cuando x valga 0, ¿no? Cuando x valga 0, ¿cuánto sería el resultado de esta función? Y luego le digo cuando x valga 1, ¿cuánto sería el resultado de esta función? Cuando x valga 2, ¿cuánto sería el resultado de esta función? Y así sucesivamente. Y eso después, ya en otro nivel, nos va a permitir hacer la aplicación de graficador. Entonces lo primero, vamos a hacer que nuestro analizador de expresiones pueda reconocer la variable x. Bien, ¿cómo hacemos eso? Como vamos a aumentar un token, pues seguimos la misma técnica, ¿no? Empezamos por aquí, en el reconocer token. A ver, veamos. Si el estado es 0, encontramos un paréntesis abierto, pero un espacio, simplemente avanzamos. Si es dígito, eso ya está, nos vamos al otro lado. Si es suma, ya está. Si es resta, si es multiplicación, si es división, si es potencia, paréntesis, todo lo mismo aquí, ¿no? Caso contrario, pregunta si es arroba. Aquí le vamos a aumentar un else y le voy a poner si s.char_i es igual al carácter x. Le voy a poner x mayúscula. Si es igual a x, entonces directamente ya es una variable. Entonces lo que vamos a hacer es decir, procesamos esa x y nos vamos a ir a un estado igual a 13, si no me equivoco nos tocaría. A ver, estamos en el estado 12, sí. Nos vamos a ir al estado 13, en donde vamos a concluir que es una variable. Caso contrario, ya continúa si es arroba, ¿no? Preguntaría si es arroba, se va al estado 11, si no al estado 12. Entonces solamente hemos aumentado esto. Else, si s mayúscula, punto char a sub i es igual a una variable x. Entonces nos vamos al estado 13. Y ahora, ¿por qué no sale error? S punto char a la teta. Ya, ahora sí. Bien, nos vamos al estado 13. ¿Qué hacemos en el estado 13? Aumentamos un estado 13 aquí. Ya. En caso que sea 13 es porque encontró una variable x. Entonces, ¿qué hacemos? La variable la podemos tomar como un token, igual a new token, y podríamos decir, por ejemplo, de qué tipo de token. Al final, fíjense, si nosotros analizamos bien, una variable es como un token número, porque al final se va a evaluar con su respectivo valor, ¿no? Entonces yo lo podría poner como un token de tipo número y lo puedo reemplazar ya con el número con el cual se va a evaluar, porque fíjense que en el evaluar ya nos van a pasar la función y cuál es el valor de la x dentro de la función. Entonces yo podría hacerlo igual que el número 13, pero para eso
aquí en este reconocer tokens, además de la función s, yo tendría que recibir de tipo doble el valor de x, de la variable x, ¿no? Bien, entonces así nuestro caso de reconocer variables sería como el caso 3, exactamente igual que este caso 3 de aquí. Me lo copio ese caso y me voy al case 13, ¿no? Aquí. Entonces, caso 13 es variable. Creo un token 13 le voy a llamar, igual a new token, tipo de token 2, es un operando, y su valor ya no va a ser lo que está en auxiliar, sino lo que está en la variable x, que nos pasa como parámetro. No tiene prioridad y no es un no es una suma ni resta, ¿no? Entonces ahí lo reemplazamos, la variable x por su respectivo valor x, que lo recibimos como parámetro. Y finalmente lo agrego a mi lista como si fuera un número más. Token 13. Listo. No necesito resetear auxiliar porque no hemos concatenado nada. Y como es un estado terminal, volvemos al estado 13, al estado 0. Bien. Ok. Entonces así ya estamos reconociendo las variables. Ahora, una vez modificado esto y el respectivo if donde corresponde, aquí, si es x, nos vamos al estado 13 y en el estado 13 creamos un nuevo token como si fuera un número, pero lo reemplazamos con el valor de la variable x que recibimos como parámetro aquí en el reconocer tokens. Bien, entonces con eso ya está contemplado. Ahora vamos al convertir postfija. Aquí no voy a necesitar cambiar nada porque aquí ya no van a haber variables. Aquí ya la variable x ya ha sido convertido con su respectivo valor, entonces no cambio nada aquí, pero sí en el evaluar, ¿no? Este es el programa principal. Aquí va a recibir de tipo doble el valor de x. ¿Por qué ahí? Porque fíjense que lo vamos a usar así. Va a decir evaluar, va a recibir la cadena con la variable x y cuál es el valor de la x para poder reemplazar ese cálculo. Entonces aquí tenemos un evaluar. Para no modificar, incluso podríamos nosotros hacer una sobrecarga de este evaluar, ¿no? Aquí tenemos el evaluar. Yo lo puedo copiar, el evaluar, pegar aquí, y en la copia del evaluar yo puedo poner de tipo doble x para usar dos funciones evaluar. Pero aquí va a provocar un error en el reconocer tokens, que le manda la expresión y yo le puedo pasar 0. ¿Por qué 0? Porque al final este evaluar es cuando solo pasan una expresión sin el valor de x. Entonces, bueno, reconocer token le digo 0. Y este evaluar es cuando nos van a pasar una expresión con el valor de x. Entonces yo llamo a reconocer token y aquí le paso esa x que recibo como parámetro. Y aquí ya hemos modificado, ¿no? Entonces convertir postfija no pasa nada. Y el evaluar no pasa nada porque aquí normal es un número. Al ser un número no tengo que hacer ningún cambio. Con eso ya está. Veamos. Entonces si nos vamos a nuestro programa principal y yo pongo por ejemplo x mayúscula elevado al cuadrado, a ver cómo, o x más 1. Vamos a copiar nuestra potencia, ¿no? ¿Dónde está la potencia? Aquí está.
x elevado al cuadrado más 1. Si esa fuera mi función, yo le digo evaluar para x0 cuánto debería valer y. ¿Sí? Aquí tengo un valor, por ejemplo. Y si hago varias veces esto, y lo que voy a calcular es y. Y3, Y4, Y5. Aquí calculamos 5 variables. La misma función cuando x valga 0, cuando x valga 1, cuando x valga 2, cuando x valga menos 1, cuando x valga menos 2. ¿Cuánto debería valer su respectiva y? Entonces, si nosotros imprimimos aquí los valores, voy a decir para x0 print para x0 más cuánto debería valer la y. Ahí lo vamos a poner como un punto así. Ya. Entonces 2, 3, 4, 5. Cuando x valga 1, cuando x valga 2, cuando x valga menos 1, cuando x valga menos 2. Y los cálculos y1, y2, y3. Estamos imprimiendo las variables, ¿no? Y4 y Y5. A ver, ¿qué nos sale? No compiló. Ahí está, ¿no? Cuando x valga 0, lleva a valer 1. Cuando x valga 1, lleva a valer 2. Cuando x valga 2, lleva a valer 5. Cuando x valga menos 1, lleva a valer 2. Cuando x valga menos 2, lleva a valer 5. Entonces está bien. Por ejemplo, cuando x valga 2, dice que lleva a valer 5. Cuando x vale 2, lleva a valer 5. 2 al cuadrado son 4 más 1, 5. Cuando x vale menos 2, y también vale menos 5. Menos 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. ¿No? Menos 2 también vale 5. Entonces estos valores ya nos van a servir para poder hacer la graficación correspondiente. Bien. Listo, entonces hasta ahí sería la segunda parte, que ha sido modificar nuestra expresión para que pueda reconocer una variable. Hemos aumentado solamente eso ahí. Y al final, un caso final donde concluimos el token, como lo tomamos como si fuera un número a la variable, que lo reemplazamos con su número correspondiente. Una vez hecho eso, hemos modificado. Bueno, el convertir postfija no cambiamos nada, pero hemos hecho una copia del evaluar. Tenemos dos versiones de evaluar. Un evaluar donde solo recibe la cadena y otro evaluar que recibe la cadena y su respectivo valor, cuando el usuario quiera usar cualquiera de los dos. Bien, ok, entonces hasta ahí es la segunda parte, y luego nos faltaría hacer el graficador. Como ya está ya tenemos nuestro punto, ya podríamos graficar.